Abraham es el padre de la religión judía, del cristianismo y también del islam. Las tres son monoteístas y creen en un único Dios creador. Sin embargo, no parece que Abraham fuese monoteísta, a juzgar por el texto bíblico. O mejor dicho, no parece que la tradición hebrea haya sido siempre monoteísta. A colación del ensayo que publicamos recientemente sobre el sentido de Elohim en Salmos 82.1, Monse y Eva comentaron que ven vestigios evidentes de politeísmo en las creencias hebreas antiguas y quizá, tal vez, una evolución de esas creencias hacia el monoteísmo mediante el camino intermedio del enoteísmo. Mencionaron la transición en Egipto durante la dinastía 18 como posible paralelismo y la hipótesis de otras influencias sumerias o acadias, tal vez en la tradición bíblica. Bueno, en este breve ensayo vamos a repasar los rasgos enoteístas que aparecen en la Biblia y su posible relación con las culturas predominantes en la antigüedad alrededor de Canaán, con especial atención al enoteísmo de la dinastía, precisamente de la dinastía 18 en Egipto. Este viaje nos ayudará a concluir que la tradición hebrea no debió tener las mismas creencias religiosas a lo largo de toda su historia. A lo largo de este ensayo utilizaré el término dioses de forma laxa, incluso en las referencias bíblicas. Soy consciente de que en todos los casos el término que aparece en el texto hebreo es Elohim, pero a veces con diferentes connotaciones. No obstante, creo que no es imprescindible hacer mayores precisiones lingüísticas para exponer las ideas centrales de nuestro análisis acerca del politeísmo, o del enoteísmo y el monoteísmo. En aras de una mayor claridad expositiva y fluidez en la narración, prescindiremos de esos detalles y supondré que perdonas la imprecisión, compensada por tu inteligencia y tu conocimiento del tema. Primero, ¿qué es el enoteísmo? De acuerdo con la RAE, es una forma de las religiones en que hay una divinidad suprema a la vez que otras inferiores a ella. Podríamos desarrollar la idea diciendo que el enoteísta cree en la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es digno de su adoración. De esta forma no niega la existencia de otros, pero el suyo es el preeminente y goza de exclusividad de culto. Las versiones más relajadas admiten que otros puedan adorar a un dios diferente en el mismo grado, y las versiones más extremas pueden llegar en algunos casos a prohibir el culto a los demás dioses. Este concepto es muy similar al de monolatría, que concibe la existencia de varios dioses jerarquizados, de los cuales uno de ellos es el superior. Existe una alternativa curiosa del enoteísmo o de la monolatría conocida como catenoteísmo, por la cual se cree en la existencia de varios dioses de igual rango, pero se les rinde culto de forma alternativa, a cada uno con la máxima envergadura dentro de su contexto. Claro, como puedes imaginar, se puede poner uno exquisito con estas definiciones y no terminar nunca. Pero bueno, para no perdernos, quedémonos con la definición laxa de la RAE. Varios dioses, uno superior a los demás. Y así abordamos el tema del enoteísmo en Egipto. Vamos a empezar por ahí. Podemos rastrear los primeros indicios de enoteísmo en Egipto en el período del Reino Medio. Esto es en torno al 2000-1600 a.C. Aunque la cultura era entonces politeísta, existía una preferencia por ciertos dioses, incluso quizá una jerarquía. Con el tiempo, en Tebas, el dios Amón comenzó a ganar preeminencia hasta fusionarse con Ra como Amón-Ra. Este desarrollo sentó las bases para un cierto exclusivismo religioso en la dinastía 18, precisamente, entre 1500 y 1300 más o menos.
Durante la expansión del Imperio Nuevo, Amon-Ra se convirtió en el dios estatal y sus sacerdotes adquirieron un poder considerable, actuando casi como una teocracia dentro del estado faraónico. Durante el reinado de Akenatón, que se llamaba Amenhotep, 1353-1336 a.C., se produjo el caso más claro de enoteísmo en Egipto. Abandonó el culto a Amón y promovió la adoración exclusiva a Atón, el disco solar, hasta el punto de cerrar templos y suprimir el culto a otras deidades. De ahí el nuevo nombre del faraón, Akenatón, el que es útil al dios Atón, antiguamente llamado Amenhotep. El dios Amón está satisfecho. Aunque Akenatón no negó la existencia de otros dioses explícitamente, sí deslegitimó su culto, lo que lo distingue del monoteísmo estricto. La capital del imperio se trasladó a Amarna, cuyos yacimientos arqueológicos han sido enormemente fecundos, y en textos de la época, como el himno a Atón, este dios es exaltado como el único dador de vida y la fuente de toda existencia. Sin embargo, este enoteísmo, promovido por Akenatón, no prosperó tras su muerte. Su sucesor, Tutankamón, restauró el culto a Amón precisamente y las demás deidades, incluyendo el poder de los sacerdotes, muy importante. Y al difunto Akenatón le aplicaron la damnatio memoriae, es decir, la eliminación deliberada de su recuerdo. ¿Qué paralelismos puede tener esto con la tradición israelita? Pues vamos a ver, hay quienes postulan la hipótesis de que la tradición israelita pudo tener contacto con este enoteísmo egipcio del dios Atón en el periodo de Amarna, precisamente en el siglo XIV, así a grandes rasgos antes de Cristo, lo cual podría encajar con la posible época de Moisés según el relato bíblico. No obstante, no tenemos pruebas concluyentes de ello. La hipótesis se sustenta en que el reinado de Akenatón podría coincidir con el periodo bíblico del cautiverio en Egipto y con el éxodo. Los levitas podrían haber llevado consigo algunas influencias religiosas del culto a Atón en su huida. Con independencia de la historicidad de Moisés, de los levitas y del mismo éxodo narrados en la Biblia, sabemos que en el siglo XVI a.C. los Hicsos gobernaron en Egipto, con la capital en Avaris, en el delta del Nilo. Aunque no eran estrictamente hebreos, se sospecha que vinieron de Canaán. Y sea como fuere, en el periodo de los Hicsos y en periodos posteriores debió haber presencia cananea en Egipto, y es del todo probable que los hebreos no fueran una excepción. Además, sabemos que debió haber muchas migraciones desde Canaán hacia Egipto, como la que se describe en la Biblia en tiempos de José, por las cuales los cananeos acudieran al delta del Nilo en busca de alimento y prosperidad en épocas de escasez. Del mismo modo, debió haber multitud de migraciones a la inversa, de vuelta a Canaán una vez superados los malos tiempos, en las cuales podría estar inspirado el relato del Éxodo. Podría ser. Así pues, como decía, con independencia de la historicidad del relato bíblico, es muy lógico que los cananeos y probablemente los hebreos tuviesen alguna influencia enoteísta del periodo de Akenatón. ¿Por qué no? Con esa base razonable, alguien podría argumentar que los levitas eran sacerdotes en Egipto, instruidos, por tanto, en el culto a Atón, y durante el Éxodo instrumentaron una teología con características propias del enoteísmo egipcio. Podría ser. Sin embargo, no tenemos evidencia de ello. No podemos olvidar que los levitas son personajes literarios muy posteriores a esa época y que el Éxodo, tal y como se narra en la Biblia, es un mito, aunque pueda estar construido sobre algunos recuerdos históricos. ¿Qué paralelismos podemos encontrar entre Atón y Yahvé? Bien, Akenatón promovió la adoración exclusiva de Atón, fuente de toda vida. Este dios se concebía como una deidad invisible cuya presencia se manifestaba en la luz y en la creación y no se representaba mediante figuras. Esta condición coincide con algunos rasgos de Yahvé en la tradición hebrea,
cuyo culto ha de ser también exclusivo y se le considera creador de todo lo viviente a través del mito de Génesis 1. Además, Yahvé también se muestra de manera incorpórea, por lo general, aunque ya sabemos que algunas veces aparece de forma antropomórfica. Y en muchos pasajes no se especifica, sí se especifica que no se le pueda ver, lo cual está en sintonía con la invisibilidad de Atón. La manifestación en forma de luz o de llama ardiente tiene ecos semejantes también. Y sabemos de la prescripción de Yahvé de no rendir culto a otros dioses y de no hacer imágenes de ellos, paralelo a la exclusividad de Atón y la ausencia de figuras de representación simbólica. Para sostener el paralelismo posible entre ambos dioses, Atón y Yahvé, con frecuencia se recurre al Salmo 104 y al himno a Atón. Voy a rescatar unos fragmentos de ello. Fragmento del Salmo 104. Cuando te levantas en el horizonte, llenas la tierra con tu belleza. Todas las tierras están en alegría cuando tú brillas. Tú eres el único Dios y nadie más está junto a ti. Bien, se nos parece, ¿no? Nos suena. Y el fragmento del himno a Atón dice lo siguiente. Selecciono algunos. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. La tierra está llena de tus beneficios. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Todos esperan en ti. Bien, podemos observar que aunque los textos no son iguales, tienen un interesante parecido. La belleza de Dios, alzado en el horizonte, luminoso en el cielo, la tierra bendita y agradecida por su generosidad, la exclusividad de Dios, el único creador, todo alrededor de él. Bueno, por si cupieran dudas del paralelismo, he hecho la travesura de alternar los títulos, seguro que ya te habías dado cuenta. El primero es sobre Atón, realmente, y el segundo es sobre Yahvé. ¿Y el enoteísmo hebreo, entonces, en qué queda? Bueno, pues con independencia de los paralelismos que podemos encontrar entre el culto a Atón y el culto a Yahvé, en la Biblia hebrea hay recuerdos inequívocos de enoteísmo. Ya lo hemos mencionado alguna vez. A juzgar por el texto bíblico, la tradición hebrea parte de un politeísmo y evoluciona hacia el enoteísmo hasta consolidar el monoteísmo definitivo. Es decir, al principio resulta obvia la existencia de muchos dioses, entre los cuales está el Elohim de Abraham, y poco a poco va ganando importancia y exclusividad a medida que va conquistando hazañas y crece el pueblo de Israel, promoviendo el culto a este Elohim y proscribiendo la atención a los demás, hasta que finalmente se apuntan las bases de la creencia monoteísta. Y digo que se apuntan porque tenemos retazos de enoteísmo a lo largo de todo el texto bíblico, sin que quede completamente apuntalado el monoteísmo de forma incuestionable. Podemos dictar algunos versículos que ponen de manifiesto esto, que la tradición hebrea, de acuerdo a los propios personajes de la historia narrada en la Biblia, tuvo una creencia enoteísta en algún momento. En nuestro resumen de la Biblia ya hemos citado algunos de esos pasajes. Creo que no es necesario entrar en el detalle de las traducciones, que yo pienso que la idea se aprecia con claridad. Recordemos Génesis 31, cuando Raquel le roba a los dioses, Elohim, a su padre, y este acusa a Jacob. Le dice: ¿por qué me hurtaste mis dioses? Aquí cabe señalar que Jacob convivía con su suegro y sus dioses y que su mujer se los robó para llevárselos, sin que tal cosa molestase a Jacob. No es hasta más adelante cuando tiene el primer encuentro con Yahvé, que insta a su familia entonces a desprenderse de los dioses ajenos
constatando que su familia le rendía culto. En Génesis 35 dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. El mero adjetivo ajenos pone en evidencia la creencia politeísta. Hay varios dioses, el nuestro y los que no son nuestros, ajenos. Después, con Moisés, en Éxodo 15, se descubre un enoteísmo más obvio. ¿Quién como tú, oh Yahvé, entre los dioses? Esto ya lo citamos. Y en Éxodo 18, quizás más obvio, ahora conozco que Yahvé es más grande que todos los dioses. Esto ya lo hemos mencionado en algún episodio del resumen. Bueno, como decía al principio, no hace falta ponernos rigurosos con las traducciones ni darle vueltas para desacreditar el enoteísmo que se transparenta en esos versículos. Las leyes de Moisés no dejan lugar a dudas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Yahvé, será muerto. Nombre de otros dioses no mentaréis. No te inclinarás a sus dioses. En tu tierra no habitará, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses. En fin, no hay muestra más evidente de que algo está sucediendo en exceso que la necesidad de prohibirlo. Bueno, uno podría pensar que aquí acaba todo, ¿no? Con la prohibición, pero no. No es hasta... Vamos a ver, no es ni siquiera el último rastro de enoteísmo en la Biblia. En Números 25, aquí algunas citas recogidas, el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. En Números 33, había hecho Yahvé juicios contra sus dioses. O en Deuteronomio 4, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahvé, nuestro Dios? En fin, en Deuteronomio, el libro de la segunda ley, se cita la existencia de otros dioses hasta 35 veces, que se dice de pronto, con esa intención general de aclarar la preeminencia de Yahvé y proscribir el culto a cualquier otro. En eso consiste el enoteísmo, precisamente. Bueno, tampoco acaba el asunto con la Torá, ¿eh? En el libro de Josué continúa esta creencia y Josué 22 dice Yahvé, Dios de los dioses, Yahvé, Dios de los dioses, 2 veces seguidas. Y así en 9 versículos. En Jueces es muy recurrente esta adoración de los israelitas a estos dioses para desilusión de Yahvé. Fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Eso es Jueces 2. Hasta 14 veces se lamenta el texto de ello. En Ruth 1, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. En 1 Samuel 17, y maldijo David por sus dioses. 1 Reyes 11, cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. En 1 Crónicas 16, grande es Yahvé y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Y bueno, ya sabes, así podríamos seguir hasta el Salmo 82, que citamos en nuestro ensayo anterior, donde Dios está en la asamblea del Dios Él y en medio de los otros dioses juzga. Un versículo en el que podemos observar un galimatías enoteísta formidable. Bien, a lo largo de la Biblia no es difícil encontrar más de 200 referencias de este estilo, muy explícitas, y muchísimas más que aluden de forma indirecta al enoteísmo, citando incluso, en algunos casos, el nombre concreto de otras divinidades antagonistas de Yahvé. Pero bueno, no lo vamos a dejar aquí. Vamos a establecer, como sugerían nuestras amigas, los paralelismos también quizá con algunas culturas sumerias. En la cultura mesopotámica, cada ciudad-estado tenía su dios principal, pero con el tiempo algunos dioses adquirieron una supremacía casi absoluta. Un caso relevante es el de Marduk, quien pasó de ser una deidad secundaria a convertirse en el dios supremo de Babilonia. En el Enuma Elish, Marduk derrota a Tiamat, el caos primordial, y se convierte en el rey de todos los dioses.
Esta subordinación a Marduk puede entenderse como una forma de enoteísmo, ¿no? Incluso en algunos textos babilónicos se dice que los demás dioses son solo manifestaciones de Marduk, denunciando que es el único verdadero. Se pueden intuir influencias de estos mitos babilónicos en la lectura bíblica, tanto en el mito de la creación de Enuma Elish como en la consolidación de Yahvé o Marduk como dios principal. A nadie extrañará que la cultura mesopotámica haya podido influir en las creencias hebreas, por múltiples razones. Recordemos que en Babilonia se hablaba acadio, una lengua semítica, que fue reemplazándose a partir del siglo VII a.C. por el arameo, tan emparentada con el hebreo. No podemos olvidar que Abraham es de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, en la zona de influencia de Babilonia, ni tampoco el relato de la Torre de Babel en Génesis 11, ni mucho menos el exilio babilónico en el siglo VI a.C. Hay muchos paralelismos. ¿Hay más? Sí, tal vez. El paralelismo con Ugarit, quizá. En la ciudad de Ugarit, alrededor del siglo XIV a.C., ubicada en la costa norte de Levante, en la región histórica de Canaán, los textos cuneiformes revelan un panteón en el que él era el dios supremo. Ashera era su esposa y Baal una deidad más joven y guerrera. También desde el politeísmo tiende hacia un enoteísmo en el que el poder de los dioses se jerarquiza y sus características evolucionan hasta consolidar una preeminencia. La presencia del dios él en la Biblia es explícita y queda recuerdo de lo extendido de estas creencias en nombres teofóricos como Israel, Ismael, Betel y, en fin, tantos otros, tú sabes. La influencia de estas creencias en la tradición hebrea parecen evidentes. De hecho, la Biblia hebrea cita 40 veces a Ashera y 125 veces a Baal, algunas de ellas con nombres teofóricos también, como por ejemplo Isbaal, hijo del rey Saúl, al que sucede su yerno David. Es más, muchos investigadores postulan la hipótesis bien fundada de que Yahvé fue adoptando paulatinamente los atributos del dios él, hasta consolidarse como el dios predominante entre los demás y diluir la existencia de cualesquiera otros. También los hay que encuentran atributos evidentes en Yahvé provenientes del dios Baal, en especial los propios de la faceta guerrera y destructiva. No olvidemos tampoco que en Ugarit se hablaba una lengua semítica muy similar al hebreo antiguo. ¿Y hay algo más? Sí, tal vez, los paralelismos con Asiria. El imperio asirio, que se extiende desde muy largo, ¿no? Desde el 2500 más o menos hasta el 600 a.C., 609 concretamente, también tenían un dios supremo, Ashur, entre otros dioses reconocidos, si bien solo este tenía culto oficial. Los paralelismos con Yahvé son muy estrechos, pues se trataba de una divinidad guerrera asociada a la nación y se invocaba para justificar la expansión del imperio de forma similar a como Yahvé es representado en la Torá, un dios guerrero que lidera a Israel hacia la conquista de Canaán. Las lenguas en Asiria también fueron acadio y arameo, como en Babilonia, muy relacionadas con el hebreo. Tampoco podemos olvidar que Abraham viajó a Harán, al norte de Mesopotamia, en la zona de influencia asiria, que Jonás viajó a Nínive, capital del imperio asirio, y que fueron los asirios, precisamente en el 722 a.C., los que acabaron con el reino del norte, el reino de Israel, y se llevaron a las 10 tribus israelitas de acuerdo con 2 reyes. En conclusión, aunque el judaísmo rabínico es obviamente monoteísta y con la misma vehemencia lo son el cristianismo y el islam, las creencias anteriores al exilio babilónico apuntan a un claro enoteísmo por el cual Yahvé era el preferido del pueblo hebreo entre otros dioses que estaban reconocidos, entre otros Elohim.
y poco a poco fue absorbiendo atributos de los dioses de su alrededor hasta concentrar todos los poderes y sentar las bases del monoteísmo posterior. La prohibición expresa de adorar a otros dioses y las innumerables referencias bíblicas a la existencia de un panteón más amplio no deja mucho lugar para las dudas. Esta religión antigua, si podemos llamarla así, sería más correcto denominarla yavismo en lugar de judaísmo o cualquier otra cosa parecida, cuyas características coinciden con la definición del enoteísmo, creencia en la existencia de varios dioses, no todos de la misma jerarquía, si bien uno de ellos es digno de adoración. En paralelo, resulta lógico pensar, y parece que tenemos evidencias suficientes para creerlo así, que la antigua cultura hebrea fue influenciada por los grandes imperios de su entorno, como no podría ser de otra manera. Así, podemos rastrear paralelismos enoteístas en Egipto, Ugarit, Asiria y Babilonia, que el texto bíblico parece recordar de un modo u otro. Sea como fuere, tras el exilio babilónico, la corriente sacerdotal fue elevando a Yahvé hacia una exclusividad incontestable y desconociendo poco a poco la existencia de otros dioses semejantes hasta consolidar un monoteísmo pleno. Este proceso quizá estuvo impulsado por la necesidad de cohesionar al pueblo elegido pues en su reconstrucción, un pueblo maltrecho por aquel entonces que corría riesgo de dispersarse o asimilarse en una cultura ajena. A la luz de la historia funcionó. Tal empeño reforzó una identidad nacional que brilla con orgullo hasta hoy. Si te ha gustado este pequeño ensayo, recuerda que puedes unirte a la comunidad de miembros del canal y proponer una consulta o un tema de análisis como el que nos han traído Montse y Eva sobre el enoteísmo hebreo. Yo me comprometo a estudiarlo y grabarlo aquí junto a la vela. Aunque lo más importante no es eso, sino tu apoyo generoso para que pueda producir más literatura y de mejor calidad.